Gracias, presidente. Señora Díaz, en primer lugar tengo que empezar dándole las gracias, dándole sinceramente las gracias. Se ha publicado después de 7 meses de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, hace exactamente una hora, curiosamente antes de esta pregunta, la creación del Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Sinceramente, yo me alegro y se lo agradezco. Y ahora, señora Díaz, vamos con el resto de la ley. El día 15 de marzo ocurrió algo hermoso en esta Cámara. Hubo un acuerdo entre las fuerzas progresistas de la Cámara para aprobar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Su compañera de bancada, la señora Márquez, hizo una intervención hermosa, honesta, hizo una intervención verdaderamente vibrante. Pero nuestra tarea como fuerza de oposición es dar impulso al Gobierno y también controlar la gestión del Gobierno de las leyes que también se aprueban. En ese sentido, queríamos saber en qué situación se encuentran aquellos artículos de la ley que necesitan de un desarrollo reglamentario como el 6, el 7, el 8, el 10, el 13, el 23, el 29, 32, 33, 40 y 45, y en concreto algunas que son de especial importancia. Se ha creado el Consejo de la Memoria, ahora necesitamos que se creen las oficinas de atención a las víctimas, que se anunció su creación también al amparo del Consejo de Memoria Histórica y Democrática en las sedes de las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, y el anuncio fue hace 4 meses. Queremos saber también qué planes tienen para la Comisión de la Verdad, porque se presenta una proposición no de ley para la memoria de Manuel José García Caparrós, cosa que es útil, sin duda, pero más útil es el desarrollo de las proposiciones sí de ley, es decir, del desarrollo de esta ley y de esa Comisión de la Verdad que pueda asumir entre sus primeras tareas, entendemos nosotros, el reconocimiento de la memoria, la justicia y la reparación de Manuel José García Caparrós y su familia. Por otro lado, queremos saber en qué punto se encuentra el desarrollo del reglamento sobre el título 1 que hace referencia a las víctimas y, en concreto, sobre su localización, exhumación y identificación. Hay 48.000 víctimas en las cunetas de nuestra tierra, de Andalucía, y de momento hay efectivamente un aumento del presupuesto del año 2018 para estas labores que hemos visto de 300.000 euros, pero viendo los cálculos respecto a los trabajos que hay que emprender, ya dijo mi compañero que tardaríamos 133 años en cumplir definitivamente estas tareas. Ya han pasado 40 años del fin de la dictadura. Para el cumplimiento del artículo 5.1, 133 años nos parece demasiado. Por otra parte, el presupuesto de la propia Dirección General de Memoria Histórica y Democrática es 1,7 millones de euros, que es la misma cantidad que nos gastamos en este Parlamento en dietas e indemnizaciones, de las que no voy a volver a hablar porque ya he hablado demasiado. Nosotros entendemos que sus socios de Gobierno, Ciudadanos, no tengan una prioridad y con ello han elaborado los presupuestos en estas cuestiones. Nos prestamos para ser socios en este caso, para aumentar estas partidas, presentaremos enmiendas parciales en este sentido y aquí nos tiene para tratar de dar cumplimiento a las leyes, porque, claro, si se hace una ley de memoria histórica y democrática es para ofrecer garantías y no se ofrecen garantías cuando los ritmos de inversión auguran 133 años después de 40 años de dictadura para cumplir el 5.1 de la ley. Por otro lado, hay otras medidas que no necesitan de desarrollo reglamentario y queremos saber si las han puesto en marcha en alguna medida. El Plan de Memoria Democrática, las medidas de reparación del artículo 15 que hablan de homenaje y reconocimientos públicos a las víctimas del franquismo. Y hay en concreto dos medidas que pueden empezar a desarrollarse ya, de hecho que deben empezar a desarrollarse ya porque tienen un límite temporal en las disposiciones segunda y tercera de la ley, que son la creación de la comisión técnica que investigará la desaparición de los fondos documentales públicos en Andalucía durante el periodo de la memoria democrática, por un lado, y por otro lado el inventario de los elementos contrarios a la memoria que recoge el artículo 32. Tienen 5 meses para desarrollar estas dos tareas tan importantes. Y respecto a la segunda, nos gustaría saber si han mandado ya notificaciones o requerimientos a las instituciones competentes para hacerlo, ayuntamiento o cualquier otra entidad del ámbito público o privado, como establece la ley, y algunos de esos requerimientos deberán llegar, por cierto, a una sede que está muy cerca de aquí, cruzando el Arco de la Macarena. Queríamos saber si algunos de esos requerimientos se han enviado. El tiempo es una magnitud relativa. 40 años del fin de la dictadura, 7 meses desde que aprobamos la ley. Pero aquí es fundamental, es un requisito fundamental. ¿Por qué? Porque están desapareciendo las víctimas, están muriendo y no han podido desenterrar a sus familiares y además estamos perdiendo testimonios fundamentales para garantizar la justicia y la reparación de los crímenes del franquismo. Por eso le preguntamos por el desarrollo de esta ley. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. De sus palabras, señora Rodríguez, no quiero desprender, no he querido entender que piensa que se ha publicado bien el BOJA porque hemos avisado al BOJA esta mañana y publiqué que usted preguntaba, ¿no? No he querido entender eso. Mire, Andalucía cuenta con una ley que en el ámbito autonómico es un referente, pionera, y vamos a hacerlo paso a paso, pero con firmeza, porque estamos comprometidos y habitamos en los hechos. Este Gobierno no habita en los discursos, habita en los hechos. Y queremos que esa reparación, ese conocimiento de la verdad y esa reconciliación sea tal. Y mire, si piensa que puede aportar, bienvenida sea. Yo, de verdad, el hecho de que usted abandone el Ni Muerta y venga al diálogo y tienda la mano a aportar en un presupuesto que en el día de ayer no quiso apoyar, pero que en cambio hoy reconoce que, por ejemplo, en materia de memoria histórica incrementa su asignación, para mí es importante. En segundo lugar, esta ley se aprobó en 6 meses en el Gobierno, 18 meses se llevó en el Parlamento. Por lo tanto, creo que el Gobierno está actuando al menos con más celeridad y es por el compromiso claro e inequívoco que tiene. Yo adopté varios compromisos en esta Cámara. Hoy ya sabe que la publicación, que le insisto, no crea que es por su pregunta, y si lo cree, pues bueno, pues mejor, ¿no? La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del decreto que regula y crea el Consejo de Memoria Histórica significa un avance importante. Va a ser un proceso, además, participativo, donde van a estar en torno a un centenar de entidades memorialistas, que va a ser un trabajo importante, que después será la aportación que hará Andalucía a la Comisión de la Verdad. Por eso estoy convencida que ese trabajo se tiene que hacer con firmeza, con responsabilidad y siempre sumando, uniendo y no enfrentando a los ciudadanos. Yo me comprometí a 2 cosas. Una, que el presupuesto tuviera una consignación adecuada para poder desarrollar la Ley de Memoria Histórica. Y ese incremento presupuestario permite seguir actuando en las fosas, construir espacios de duelo y de memoria, declarar lugares de memoria democrática, extender la colaboración a colectivos que antes no estaban, como el tema de los bebés robados, el LGTBI, las víctimas de la represión franquista, ampliar a otros beneficiarios las subvenciones que hasta ahora solo recibían las entidades sin ánimo de lucro, entrarán ayuntamientos y entrarán las universidades, y todo eso con un incremento de un 30%. Y si usted quita el capítulo 1, el incremento es de un 70%. Seguramente le puede parecer poco, pero es muchísimo más de lo que destinan el resto de comunidades autónomas en toda España. No es, evidentemente, el presupuesto que destinamos a sanidad pública, que es 1/3 del presupuesto de toda Andalucía, pero creo que es una apuesta clara y nítida, con esa responsabilidad y con ese compromiso. De compromisos, hablando de compromiso, el segundo que adopté tenía que ver con la muerte de Manuel José García Caparrós. Hicimos el cumplimiento de lo que me comprometí en esta Cámara, que era solicitar la información de esa comisión de encuesta que se celebró en el Congreso de los Diputados. La respuesta que recibimos, evidentemente, no era la que pedíamos, no teníamos la información y yo no me iba a conformar con que una diputada o diputado pudiera acceder a esas actas y, por lo tanto, el pasado 24 de octubre remitimos un segundo escrito a la mesa del Congreso solicitando en nombre del Gobierno y como el Gobierno se había comprometido en la Cámara, poder conocer íntegramente los documentos sobre lo que en ese momento sucedió. Y siempre, como decía, desde el respeto escrupuloso de no utilizar como un instrumento político ni como un arma política la memoria de las víctimas del franquismo y de la falta de democracia en nuestro país. Con todo ello, 14 espacios señalados como lugares de memoria histórica, publicación del catálogo web, la actualización del mapa de fosas de Andalucía, la sumación y estudio antropológico y la toma a muestras a víctimas y familiares, que es un proceso fundamental para que todo el tema de la fosa y del trabajo que realizan esas entidades sea fructífero. El banco del ADN, que como bien sabe está en la Universidad de Granada, la inclusión de la memoria
en el currículum de educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y educación permanente de personas adultas, la construcción de espacios de memoria, la concesión, como decía, de ayudas ya no solo a los colectivos, sino también a las universidades y a los ayuntamientos. En 6 meses creo que el trabajo que está haciendo este Gobierno es un trabajo ingente, paso a paso, pero con firmeza para que el resultado sea el que la memoria de los andaluces merecen y necesitan. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez Rubio. Gracias, señora Díaz. Le hemos preguntado en concreto si nos va a dar tiempo a crear la comisión técnica que investigará la desaparición de los fondos documentales. Tenemos 5 meses para eso y el inventario de los elementos contrarios a la memoria del artículo 32. Tenemos 5 meses también para eso. Y, por otra parte, sobre la cuestión presupuestaria, que tardemos 133 años, después de 40 años de dictadura, en cumplir la ley, en cumplir el artículo 5.1 de la ley, no es garantista. Una ley tiene que garantizar a las víctimas, a las personas que adquieren un nuevo derecho, que ello se cumpla. Y, sobre todo, lo puedo comparar con el presupuesto de otras comunidades autónomas. Yo estoy orgullosa de la ley que hemos aprobado en Andalucía, pero si lo comparamos con otras partidas presupuestarias, como insisto, las dietas de los diputados, es la misma cantidad que se gasta la Dirección General de Memoria Histórica y Democrática entera, 1,7 millones de euros, incluido el personal. Pues nos parece que se pueden hacer más esfuerzos. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo en lo que nos toca. Por otra parte, la cuestión, la parte punitiva de la ley está muy clara y es la que está más desarrollada. Nosotros queríamos saber si ustedes han desarrollado algún tipo de actuaciones sobre las exaltaciones del franquismo que se han dado en los últimos días en nuestras calles y plazas. Tenemos documentados algunos de ellos y los ofrecemos para que se empiece a cumplir la ley también en eso. Sobre las banderas preconstitucionales, las banderas franquistas, en este caso, que cuelgan de algunos de los balcones y a los que la ley también hace referencia. Sí, han sancionado ustedes al Ayuntamiento de Dos Torres por el homenaje franquista en el que participaron personas, militantes, concejales del Partido Popular, y si se ha retirado ya la placa o sigue allí como testigo mudo de la impunidad con la que se manejan algunos. Para la valentía nos va a tener de su lado. Para cruzar el Arco de la Macarena nos va a tener usted de su lado y para que la ley se cumpla también dentro de las paredes de ese templo. Porque además entendemos que la ley de memoria histórica y democrática no es solo para el pasado, sino también es garantía de presente para las personas que todavía sobreviven y son víctimas, y son miles, y por otro lado es también garantía de futuro sin miedo para las siguientes generaciones. Yo espero que no le parezca a usted un batiburrillo lo que le he planteado, como suele usted decir habitualmente, y porque he tratado de ceñirme al tema y me pregunto si usted hará lo mismo a continuación. Entiendo que el tema lo merece. Muchas gracias. Gracias, señoría.